Bienvenido. Buen día, Antonio. Gracias. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, empezás una etapa. Mientras vamos hablando también, si podemos, repasemos, pues me llamó mucho la atención ahí, que yo conté, capaz que me falta alguno, hay 11 posteos de gobernadores. Este gobierno no tiene gobernadores propios, con lo cual tenés cercanos, pero hay algunos que son completamente opositores y abiertamente opositores, como el caso de Melela, por ejemplo, que también está. Me llamó la atención esto, 11 posteos de 11 gobernadores, de alguna manera saludando tu llegada a la jefatura de gabinete. ¿Por qué? A ver, yo creo que tiene que ver con, primero, tener un presidente que tiene una visión y una convicción contundente de hacia dónde quiere ir como país o quiere llevar hacia dónde quiere llevar el país. En esa visión contundente a mí me tocó, y en esa convicción me tocó interactuar con los gobernadores, porque vos buscás acuerdos para qué es la discusión. Si el acuerdo es por hablar, dialogar por dialogar no tiene sentido. Ahora, dialogar para tener una modernización laboral, dialogar para tener una ley penal juvenil, el mundo la resolvió y la Argentina no la había resuelto, o una modernización laboral que el mundo resolvió y la Argentina no resolvió, para tener una ley que ordene la situación, que cuide nuestros glaciares, pero que permita las inversiones, leyes de reformas estructurales, super rigui, sin ir más lejos la semana pasada. Digo, hemos sancionado leyes estructurales. Bueno, en ese camino hemos construido diálogo con los gobernadores para llevar adelante la reforma que el presidente quiere, siente y está convencido que necesita la Argentina. ¿Pero por qué? Antonio, hemos discutido durante algunos años atrás, la Argentina solo sale por el sector externo. Viste que todo el mundo dice, la Argentina solo sale por el sector externo. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué se hace para que eso suceda? ¿Cómo hacemos para que el oil and gas funcione como está funcionando ahora? ¿Cómo hacemos para que vengan las inversiones de minería? Que se habían ido los número uno del mundo, se habían ido todos de la Argentina. Y ahora vuelven todos. Si vos ves provincias como Catamarca, que vuela, provincias como Salta, que vuela, San Juan, que es la cuna, digamos, que está volando. Bueno, siempre digo, me gusta decir nuestra Abu Dhabi, que es Neuquén, y nuestra Dubái, que es Río Negro. Bueno, tiene que ver con esas cosas, es de Chubut, que empuja para arriba. Y también dialogamos con Tierra del Fuego, que vos me decís, nos hemos puesto de acuerdo con La Pampa. También hemos hecho cosas que tienen misiones, que está haciendo un trabajo enorme. También, bueno, ese es el laburo. Ahora, ¿para qué? Para lograr esta reforma, para que la Argentina crezca 20, 30, 40 años consecutivamente. ¿Qué es lo más importante de acá a fin de año? En términos de trabajo, de reformas, de acuerdos para el Congreso. Mira, te diría, para nosotros todo es importante. ¿Por qué digo todo es importante? Porque primero, cuando vos miras la economía, la inflación empezó a bajar nuevamente, o sea, salimos del 211, pero no obstante estábamos altos, como dice el presidente, que quiere pulverizar la inflación, que es la que destruye y hace más pobres en el mundo y en la Argentina. Entonces ya tenés un abril a la baja, 2.6, tenés un mayo a la baja, 2.1, y si Dios quiere, un junio que siga en esa tendencia, Dios quiera, porque el esfuerzo es enorme. 12 de los 16 sectores de la actividad económica están ya claramente en crecimiento, y tenemos que trabajar para que los otros 4 sectores de la economía empiecen también... Que llegue a la calle, ¿no? Exactamente. Ahora, ese, si vos me preguntás, es el eje central. Y después tenemos en el Congreso un montón de reformas, super rigui, que se aprobó en diputados, ahora va a senados. Compensación energética, que nos quedó la compensación del 2020, donde se defolteó Camesa, porque esto es lo que pasó. Y nadie le pagó las deudas a Camesa. Bueno, compensación energética. Tenemos un paquete de medidas que vamos a seguir mandando para que seguir consolidando este camino y no volver hacia atrás. La reforma, ¿por qué le puede interesar a la gente la reforma política? Porque yo sigo hablando dentro del gobierno, me dicen que es uno de los proyectos importantes, y a mí me decís reforma política, digo, bueno, evidentemente es el negocio de los políticos. ¿Para qué a la gente le puede importar que se ponga esfuerzo en la reforma política? Me había olvidado de una reforma que es muy importante, que es la política, que vos me la pones arriba del tapete. Te diría varias cosas. Primero, ¿vos crees que la gente quiere votar 6 veces el año que viene? No. Bueno, primera cosa. Sí. Hacerle más fácil la vida a la sociedad. Segundo tema,
Una PASO cuesta 300 millones de dólares, 250, 300 millones de dólares. ¿Cuál fue el sentido de las PASO? Ordenar. ¿Cuál es la resolución de la PASO? Estás haciendo, llevas a la gente a votar, porque tiene que votar en sus provincias, tiene elecciones anticipadas, no está todo unificado, además tiene financiamiento de los partidos políticos. Que deje pagarlo la sociedad con sus impuestos y que empiece el sector privado a aportar. Ahí te van a decir, y los partidos, entonces ahí, lamentablemente, solamente aquellos que tengan acceso a las empresas más importantes o a la gente de mayor dinero va a poder financiarse. No es así. No es te van así. a decir. Te agrego otra cosa más. El espacio cedido a los partidos políticos. ¿Vos te crees que la gente ve la publicidad de...? No, eso me parece terrible. Pero ¿sabe quién lo paga? Lo termina pagando el Estado. Y los medios de comunicación que pierden. Entonces vos decís, hubo un concepto, a mí me tocó competir dentro de una PASO, entonces digo, hubo un concepto, ahora el concepto no funcionó. Entonces, esa reforma es central. Es central por los motivos que te dije. No ir a votar 6 veces, 300 millones de dólares y ordenar todo el segmento de ingreso al sector, que el sector privado participe, que los espacios cedidos no le terminen costando los canales, que están discutiendo todo el tiempo diciendo este sistema no funciona y el Estado termina estando atrás. Entonces, todo ese ordenamiento político es importante hacerlo antes del año electoral. Antes del año electoral, de aquí a fin de año. Che, no entiendo, ¿por qué no se puede en algún momento, por ley, que las elecciones sean el mismo día en todo el país? Bueno, a nosotros nos gustaría, siempre nos hubiera gustado, ahora también está la potestad de las provincias. Las provincias está tienen... de acuerdo, es parte de las negociaciones. No, y además las provincias, en sus cartas magnas o en sus constituciones, les da la potestad a las provincias de resolver eso, federalismo, y tienen que ellos resolver. De hecho, si vos hoy tenés un presidente federal, es el presidente Milei, ¿no? Que le ha devuelto a las provincias la situación sobre sus tierras, todas las definiciones, las provincias toman sus decisiones y eso es muy importante. Porque el año electoral empiezan en febrero las elecciones, Sí. Terminan en noviembre. Sí, nosotros quisiéramos que fueran todas juntas en octubre por lo que hablábamos de la sociedad, para que la sociedad no tenga que ir a votar 6 veces. Pero bueno, en todo caso entra la boleta única, ha sido un paso enorme que se discutió en todos los gobiernos y este presidente la puso en funcionamiento. Viste que los gobiernos especulan. No, yo quiero boleta única, pero que no sea en mi periodo porque piensa que tenés el aparato porque estás en el oficialismo. El presidente dijo, no, boleta única, se discute, fue mucho más ágil para la sociedad, fue mucho más sencillo, no tuvo que comerse las colas interminables y terminamos con el voto cadena, la tapadita, todas esas cosas la trampa, digamos. Y ahora tenés un mecanismo, a mí me gustaría que todas las elecciones en todas las provincias fueran en esa dirección. Pero bueno, es un proceso. ¿Qué te pide el presidente cuando te llama y te dice, hacete cargo? Primero, ¿tenés posibilidad de decir que no? No. A mí me parece que, no es que a mí me parece, yo tuve una decisión, y de hecho la discutimos en este programa. Yo tuve una decisión hace 2 años atrás, y un poco más también, que era, más allá de los colores, acompañar una visión. Y vos me preguntaste acá, me está acordando de la raíz de tu pregunta, vos me preguntaste acá, bueno, pero vas a ir, no me importa en qué lugar, yo acompaño. Y iba tercero en esa lista, terminé siendo tercero y yo acompaño. Me acuerdo que me criticaron un montón después de la nota que hice con vos, me decían, no quiere, qué sé yo. Digo, no, yo estoy para acompañar este camino. Hoy estoy convencido de lo mismo, quiero acompañar, entonces yo estoy convencido del cambio. Y estoy convencido que la Argentina tiene una oportunidad única, vuelvo a decirte. Todos hablaban que nuestro país salía por el sector externo, el dólar 3.1 exportábamos menos. Hoy el dólar, viste que te dicen que está atrasado, que no está atrasado. 174% más de exportaciones Catamarca, que todos decían que era una provincia imposible. Mirá lo que es Catamarca hoy, empuja. Digo, casos de provincias del interior que funcionan y que van a pleno. Entonces, yo estoy convencido de esto. Y lo que el presidente me pide es trabajo en conjunto con el gabinete, seguir avanzando con las reformas, porque hoy ya es el gobierno, el presidente más reformista de la historia, pero hay que seguir porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar lo que venimos haciendo. Obviamente, ese es mi trabajo. ¿Qué pensás de la reforma universitaria, del financiamiento universitario, donde el gobierno tiene que cumplir la ley, pero dice que solamente va a cumplir becas y salarios? Mira, para mí, nosotros el año pasado sufrimos
un embate, yo era diputado en aquel entonces, sufrimos un embate muy fuerte en el Congreso para desestabilizar económicamente el programa del presidente. Y se sancionaron leyes que iban a la ruptura del equilibrio fiscal, a la ruptura, si vos me preguntás, del core del presidente. Lo que hay que tener es un equilibrio. Entonces, obviamente, todas las áreas y todos los sectores necesitan más recursos, pero no sobran los recursos. Entonces, porque los recursos que sobran es para bajar impuestos, porque la presión fiscal de los ciudadanos o de los argentinos es muy alta. Lo que está logrando el presidente es lograr equilibrios e ir hacia el desarrollo. Y en el tiempo ir acomodando. Entonces todos tenemos que hacer el esfuerzo, como lo está haciendo el ciudadano de a pie, como lo está haciendo cada uno. Y eso nos implica también a nuestras universidades. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante. Entonces, lo que buscamos nosotros aquí es el equilibrio. Hemos hecho un acuerdo. Hasta hace poco la ministra Petovelo ha hecho un trabajo enorme ahí para lograr un acuerdo con las universidades que empieza a mostrar un horizonte. Bueno, en ese camino es lo que nosotros queremos sostener. ¿Por qué no se puede lograr lo que también está establecido por ley, que cuando en el Congreso se sanciona un gasto que no está en las partidas, se diga de dónde va a salir el dinero? Porque esto es obligatorio. Pero, por supuesto, además pero sin embargo, no lo hacen y nadie dice nada. Bueno, ahí tenés algunos diputados que creen que el concepto es, bueno, hay una ley que dice esto, pero esos diputados dicen, nosotros hacemos otra ley. Entonces, esta ley le pone... Pero la ley de financiamiento público establece que vos tenés que decir de dónde sale el dinero cuando no está la partida. Por supuesto, la ley de responsabilidad financiera también. Entonces, claramente es eso. Pero por eso nosotros nos paramos en la posición, señores, porque es muy fácil administrar lo que no es tuyo, ¿eh? Para los que quieren sacar leyes y leyes y leyes. Lo difícil es administrar y saber cuál es tu recurso, cuál es tu cálculo de ingresos, cuál es tu cálculo de egresos y por qué tenés que tener equilibrio. Porque, en definitiva, fíjate, otro de los temas, presidente que va desendeudizando al país. Digo, ¿viste? Vos sabés que hay algunos sectores de la política que les gusta discutir parcialmente la deuda. Discuten solo el Fondo Monetario, no discuten los 450.000 millones de dólares. Discuten el 12% de la deuda, si vos querés, y el otro 88%. ¿Quiénes son los que más deuda generan en la Argentina? El kirchnerismo. Sí, entonces, en realidad, todos los gobiernos han ido subiendo la deuda. Sí, pero ¿quién es el que más generó el porcentaje sobre el 100%? Ahora. Sí, ahí interesante lo del kirchnerismo es que ellos siempre plantean que desendeudaron a la Argentina así en frente externo. En el interno generaron la mayor cantidad de deuda, que es deuda. Por supuesto, por eso la ponen en el marco del Fondo Monetario, si vos querés como palabra central. Ahora, el presidente está en el equilibrio fiscal pagando intereses para que esa deuda vaya cayendo constantemente y no crezca. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos tiene que valer la pena, está empezando a valer la pena en todos los segmentos. Por eso es clave seguir con este camino. Contame el trabajo del jefe del gabinete, más allá de coordinar. ¿Sí? Vos proponés, simplemente tenés que escuchar a los ministros y escuchar al presidente. ¿Cuál es el trabajo que te toca aparte del Ministerio de Interior? Bueno, todavía nunca fui, ¿no? Pero más o menos me imagino. Primero, seguir el lineamiento que el presidente establezca. Establezca y establece. Segundo, coordinar con los ministros. Y tercero, obviamente, en la mesa de discusión, en algún momento tiene que decidir. Alguien tiene que decidir. El que decide es el presidente, pero uno tiene que implementar en función de la decisión del presidente. Así que ese será mi rol. Pero lo que te quiero decir es, el gabinete es un gabinete muy potente, tiene ministros muy potentes. Lo que se está haciendo en Capital Humano es único, el equipo que tiene Toto es único, es un equipo muy profesional, lo mismo en Cancillería, lo ves en todas las áreas, siempre Monteoliva, que viene de un trabajo que tenía Patricia, salud, me voy a olvidar siempre de algo, Presti, que está llevando en salud reformas también, en defensa, reformas importantísimas. En ese camino vos tenés un gabinete muy potente, ni que hablar de Sturzenegger, con el que trabajo muy seguido porque lleva... la desregulación es un tema muy importante. Así que mi tarea va a ser esa. Y obviamente en materia política seguir trabajando para que las reformas que el presidente siente, sueña y quiere tener sucedan. ¿De Adorni te dijo algo el presidente cuando te llamó?
Hablamos anoche y explicó lo que explicó públicamente, que Manuel estaba anímicamente ya. Él le dio tiempo, bueno, tanto el presidente había planteado la declaración jurada, que llegara el momento de la presentación de la declaración jurada y después que ya anímicamente no daba más en materia del dolor que veían sus hijos y que quería dar un paso al costado y que, entre paréntesis, quiero aclarar, va a ir a defenderse en la justicia sin fueros y privilegios. Que yo digo, miro para atrás en la historia y no siempre pasó. Y no pasó muy seguido. Entonces, ¿Renuncia al directorio de YPF? Ya renunció. Sí, lo dijo ayer el presidente. No funciona. No sé qué pasa con el cargo en la ciudad que tenía, en la banca en la ciudad. No, ya la había dejado para ser jefe de gabinete. No. Sin fueros y privilegios, sin ningún cargo en el sector público, ni en ningún lugar, va a ir a defenderse en la justicia y está bien, es lo que corresponde. ¿Crees que le hizo algún daño al gobierno desde lo político? Sí, yo creo que sí, pero... Mira, lo hablábamos anoche con el presidente. Nosotros, a pesar de todo esto que fue fuerte, el miércoles pasado nosotros sancionamos Super Riggi y sancionamos la histórica deuda con los holdouts, que ahora la Argentina va a poder cancelar. Nosotros seguimos trabajando. Lo que está claro es que obviamente el peso de lo que tenía sobre su espalda Manuel, anímicamente lo abarrotó, pero nosotros seguimos avanzando. Tuvimos gran trabajo en el Senado con Patricia y gran trabajo con Martín en diputados, así que seguimos llevando adelante la gestión. ¿Pero no crees que impactó en la imagen del gobierno? Yo creo que impactó, ¿sabes en qué? En que las buenas noticias que vienen pasando en la economía, que te voy a poner en términos de recaudación, 8.1 promedio de copa arriba el mes de mayo, con participación, ¿no? Para el que nos está viendo. Junio va arriba también ahora, falta 1 o 2 días para cerrar, pero 3.1 arriba estamos, y falta para julio la declaración de ganancias de persona física, porque hasta ahora lo que vino es persona jurídica. La inflación a la baja, 2.6, 2.1, junio en el mismo camino, poder adquisitivo al alza, o sea, el salario le empieza a ganar la inflación nuevamente. Son todas noticias que las inversiones que vienen, los 120.000 millones de dólares de inversión de Riggi que tenemos que ir resolviendo porque hay que cumplir las etapas que establece la ley. Digo, hay mucho, las concesiones viales que se adjudicaron y empezarán a funcionar en no más de 15, 20, 30 días. Digo, todo eso le va a dar un volumen a la actividad que es importante y obviamente tal vez no lo podías mostrar. Entonces, viste que en el mundo good news, no news, viste, buenas noticias no son noticias, tal vez no te permitía mostrar las cosas buenas que estaban pasando. Contame hacia adelante, ¿qué imaginás año electoral? El gobierno, yo primero imagino un segundo semestre de ya crecimiento sostenido. Digamos, yo me acuerdo que en diciembre el presidente me dijo, bueno, vamos a tener un enero, febrero y marzo complicado. Yo dije, pero ganamos la elección. Sí. Entonces digo, ¿por qué? Bueno, todo lo que explica el presidente de la pérdida de working capital que hubo a raíz de la agresión que sectores del Congreso hicieron sobre leyes para romper el equilibrio fiscal. Abril va a ser un punto de equilibrio y mayo va a empezar a subir. Y va a subir ahora todos los meses un poco de aquí a fin de año. Bueno, eso es lo que me dijo el presidente en diciembre, está sucediendo. Digo, siempre cuando me dice algo, me lo dijo en la campaña antes de octubre, me lo dijo en diciembre, sucede. Que espero un segundo semestre que ya se consoliden aún más los sectores y que los 4 de los 16 que vienen yendo arriba, o sea, construcción está un poquito abajo, pero que empieza a pasar a positivo. Y después vendrá el año electoral. Y ahí yo estoy convencido que el cambio cultural, los cambios claros y contundentes se dan cuando la visión y esta convicción continúan un periodo más. Entonces, ahí yo estoy convencido que tiene que ser el primer presidente de esta joven democracia no peronista que reelija. ¿Por qué? Para continuar con el camino y eso te va a llevar a una Argentina que se desarrolle ininterrumpidamente. Y déjame ponerte en este marco. Cuando vos mirás la Unión Europea, cuando uno va hacia atrás, en la creación de la Unión Europea 92, 93, surge como un proceso pacifista, de paz, porque los 2 epicentros de guerras mundiales suceden en la Europa.
Entonces Francia y Alemania se juntan para terminar con estas guerras y generar un proceso de paz. Ese proceso de paz se terminan convirtiendo en una unión aduanera, en una moneda común. A los países que más les costaba, no los países poderosos, Francia, Alemania, los países que más les costaba, como España, Italia, Grecia, Portugal, que emitían, que tenían un tema de impuestos excesivos, etcétera, etcétera, les costó ingresar. Pero cuando ingresaron y estabilizaron su región en materia fiscal, en materia de no emisión, crecieron ininterrumpidamente. Y hoy tenés lo que tenés en los países, que les costaba como a nosotros, si querés, pero nosotros venimos esencialmente de Italia y de España como madre patria, si vos querés, pero salieron para adelante ininterrumpidamente. Ese corset que es la Unión Europea, que les impide... El otro día hablaba con... Y que lo financia, ¿no? Porque la crisis de Grecia se implementó con fondos del Banco Europeo y de Alemania, fundamentalmente. A esos países les financió infraestructura, el ingreso de la Unión Europea se les financió con estructuras allí por esos años. Ahora, fíjate esto, hoy discuten, el otro día hablaba con el embajador de Rumania y Bulgaria, ¿no? Y discuten a ver quién tiene impuestos más bajos para atraer inversiones y cómo se desarrollan y crecen de manera sostenible y sustentable en el tiempo. Bueno, ese es el camino. Por eso yo sostengo que el presidente tiene que tener otro periodo más para continuar en el sendero del desarrollo. Hablaste del tema de impuestos recién. Lo que pasa es que acá tenés impuestos nacionales que dependen de ustedes, básicamente. Sí. Pero después tenés provinciales y municipales, Sí. que son en el menú de impuestos de mucho peso para las empresas a la hora de producir. Me vas a decir, es potestad de los gobiernos y de los municipios. Es cierto. No, yo te diría algo un poco más profundo, que es reforma fiscal en 3 dimensiones. Algo para conversar. Obviamente es una decisión del equipo económico y del presidente, pero digo, cuando se hizo una reforma a la baja de ingresos brutos, el esfuerzo que hacía el gobernador se lo terminaba llevando los intendentes que te subían la tasa de seguridad y higiene. Entonces vos tenés que tener un equilibrio ahí. Entonces, que baja la nación, que baja la provincia y que bajan los municipios y todo esto tiene que estar articulado. Porque si no, si vos me preguntás a mí, ingresos brutos se destroza. Es destroza. delirante. Es delirante. Para Y producir además, es delirante. Y además graba la cadena, como va grabando la cadena, es carísimo. Entonces, me gustaba una idea que había escuchado el presidente hace 2 años y pico atrás del super IVA, entonces que parte lo tengan las provincias. Entonces, si vos tenés eso, podés trabajar en eliminar ingresos brutos y eso impacta fuertemente en la inversión y en los puestos de trabajo y en el desarrollo. Digamos, yo creo que, bueno, ahí el equipo económico es el que define y el presidente, ¿no? Una última pregunta. Cuando asumiste el Ministerio de Interior, yo te hice la misma pregunta. O creo que vos me habías contado que en ese momento o llamaste, hablaste con Macri, con el ofrecimiento a la jefatura también, ¿lo hablaste con él? No, hablé con el presidente, pero sí hablé con Macri. No, con el presidente desde ya, digo, por con supuesto. Macri. O sea, pero cuando hablé con Mauricio Macri, yo no tenía la notificación del presidente, con lo cual le dije que lo que estaba en los medios es una cosa, pero no había hablado con el presidente y el presidente me lo comunicó a las 19:20 de la noche, con lo cual sí estaba en los medios, sí todo el mundo decía, pero yo soy muy respetuoso primero de las decisiones del presidente, que es el que toma decisiones, de escuchar a ambos, estaba el presidente y la secretaria general, Karina Milei, y de no hablar de más, digamos, en lo que uno tiene que hablar. Y después sí, obviamente conversar es algo que tiene que ver con el rol en el que yo tenía como ministro de Interior para una vez más llevar adelante las reformas que el presidente cree y quiere. Pero ¿tenés diálogo con Macri más allá de...? No hablaba hace bastante y hablé el día de ayer. Pero hablo con todo el sector que lidera en el Parlamento el PRO. Muchas gracias. Gracias. Todos los señores, es la marcha del león, rugiendo cada